Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestra escuela bíblica familiar. Les pido que por favor tomen sus lugares y me acompañen a la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 10. ¿Sonido? ¿Sí? ¿Se escucha? Segunda de Pedro 1, del 3 al 10, dice así el Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Vamos a orar. Amado Dios, Padre de toda la gloria, de toda excelencia, hoy venimos delante de tu presencia en tu santo día. Te rogamos, Señor, que nos permitas comprender qué significa que hemos sido llamados y elegidos. ¿Qué significa, Señor, hacer firme nuestra vocación y elección? Porque estas cosas te agradan. En el nombre de Jesús. Amén. En la doctrina de la Iglesia, mis hermanos, aprendimos que existen tanto fieles como hipócritas dentro del pueblo visible de Dios. Vimos que están en pacto con Dios y que es únicamente el cuerpo de Cristo como un organismo vivo el que recibe los beneficios de la gracia salvífica. Ahora, esto puede generar algunas preguntas en nosotros. ¿Seré yo uno de esos hipócritas? ¿Cómo puedo estar seguro de que yo hago parte del cuerpo de Cristo? ¿Cómo puedo saber que he sido elegido y llamado por Dios? Es por esto por lo que la última doctrina que abordaremos en las escuelas bíblicas familiares será la de la seguridad de los elegidos. He decidido como introducción traer a ustedes las palabras del apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y quiero que meditemos en tres aspectos de la seguridad: su necesidad, su posibilidad y sus efectos. Su necesidad, su posibilidad y sus efectos. La necesidad. Hay muchos que están en contra de esta doctrina de la seguridad de la salvación. Muchos piensan que no es necesario saber si soy salvo o elegido o llamado porque esto es una falta de fe. Contrario a esto, si bien la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, en nuestro pasaje se nos exhorta a procurar hacer firme nuestro llamamiento y elección. Dice el texto: por lo cual, hermanos, procurad. Ese procurad está en imperativo en la lengua original, en el griego. Es una orden, es un mandamiento. Y sugiere una urgencia. La forma en que está escrita en griego, por lo cual, hermanos, denota un gran interés, un profundo deseo, una expectativa impaciente del apóstol. De hecho, en la carta, este procurad aparece más veces. El apóstol Pedro la usa, por ejemplo, en 2 de Pedro 1:15, cuando él dice que él va a procurar con toda diligencia que la audiencia recuerde todas las cosas. Y también aparece
en la misma carta, en el capítulo 3, versículo 14, cuando él le dice a la audiencia que procuren ser hallados sin mancha. Entonces, ¿por qué tanta urgencia del apóstol Pedro en que su audiencia procure hacer firme su llamamiento y su elección? Creo que hay algunas razones que la misma carta nos dice de manera implícita. En primer lugar, hay una diferencia entre la gracia verdadera y la gracia falsa, si podríamos denominarlo así. Dice Anthony Burgess, hay una diferencia muy grande entre oír que la miel es dulce y saborear su dulzura. Y si ustedes ven en el capítulo 2 de la carta del apóstol Pedro, hay unas características particulares que resaltan a la vista. Por ejemplo, se dicen que esos falsos maestros niegan al Señor que los rescató. También dice que han dejado el camino recto, implicando que estaban en ese camino recto. Y dice también en el versículo 20 y 21 del capítulo 2, ciertamente si ellos, habiendo escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Hay una diferencia entre la gracia verdadera que caracteriza a los elegidos en la carta del apóstol Pedro a una gracia que es infructuosa. Dice Anthony Burgess, ¿podrían tener alguna experiencia práctica de las verdades divinas sobre ellos? Sin embargo, el Espíritu de Cristo no mora en ellos porque no son miembros del cuerpo de Cristo. Así como el alma de un hombre no puede controlar un miembro que se ha separado de su cuerpo, asimismo el Espíritu de Cristo solamente opera de manera salvífica en los que están en el cuerpo. No sé si recuerdan la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, cuando se habla de unos terrenos donde cae una semilla. Y la que está junto al camino, dice el texto, es arrebatada por el malo, pero es plantada. O la de los pedregales, ¿qué pasa allí? No hay mucha tierra y por la falta de raíz se seca. Y dice Jesús que ellos la recibieron con gozo la palabra. O la que cae entre los espinos, pero la persecución o la aflicción ahogan esa misma palabra. En palabras del puritano Anthony Burgess, ellos son como un embrión que es concebido, pero que resulta ser abortivo. Y no solamente una razón para procurar con diligencia hacer llamamiento de elección firme, es que hay una diferencia entre la gracia verdadera y la gracia falsa, sino también que el conocimiento no siempre equivale a la gracia verdadera. Vimos que ellos escaparon, dice el texto, por el conocimiento del Señor, esos falsos maestros. Y sin embargo, vemos que se volvieron a revolcar como una puerca lavada en el cieno. Y no sé si recuerdan en Mateo 25 la parábola de las vírgenes, donde hay 5 insensatas y 5 prudentes. Todas las vírgenes sabían que el esposo venía. Pero ese conocimiento no era equivalente a la gracia verdadera. Es posible que hoy en esta mañana pensemos que todo está bien. Pero que en realidad ya sea demasiado tarde cuando partamos. Cuando en realidad seamos hacedores de maldad. Y la tercera razón por la que creo que es una necesidad para el apóstol decirle a su audiencia que procuren con diligencia, que procuren hacer firme este llamamiento de elección, es para que no sean engañados respecto a la obra de la gracia salvadora. La gracia salvadora, según nuestro texto, se ve reflejada en la piedad. Hay diligencia en añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, como lo leímos.
Y probablemente algunos estén engañados creyendo que las obras externas son todo lo que Dios demanda. Y deberán escuchar la sentencia: apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero hicimos esto y aquello. Yo nunca los conocí. Entonces vemos que es una necesidad hacer firme nuestro llamamiento y elección. Ahora, ¿es esto posible? ¿Es posible la seguridad de la salvación? Y esta pregunta siempre surge normalmente en la iglesia, ¿no? ¿Es posible saber si soy salvo? Y si lo soy, ¿voy a permanecer en ese estado o voy a caer? Si ustedes leen la segunda carta del apóstol Pedro, van a ver que el propósito de esta carta se encuentra en el capítulo 3, versículo 1, donde él les dice que él desea exhortar el limpio entendimiento de ellos. En el primer capítulo vemos que él inicia su exhortación recordándoles, una palabra muy enfática en la carta, que ellos son partícipes de la naturaleza divina y que lo que se espera de ellos es que crezcan en la gracia. Y teniendo en cuenta que habrá falsos maestros que probablemente querrán engañarlos y les enseñarán que pueden vivir ligeramente, se les exhorta a las buenas obras, a no estar ociosos, sino a dar fruto de conocer al Señor Jesucristo. Ahora, cuando dice, procurad hacer firme vuestro llamamiento y elección, ese llamamiento es la misma palabra de la raíz eclesía. Es decir, que haciendo las cosas mencionadas en los versículos del 4 al 9, ellos están viviendo como lo que son, llamados fuera del mundo a ser santos. Y creo que se enfatiza que es posible. De lo contrario, no habría un mandamiento a hacer firme nuestro llamamiento y elección. No tendría sentido que hubiera un mandato a hacer algo que no es posible tener. Y para entender lo que significa ser firme, veamos cómo el apóstol Pedro utiliza esta misma palabra. 9 versículos más adelante, él dice que tenemos la palabra profética más segura. Esa palabra más segura es la misma palabra firme que utiliza el apóstol Pedro en nuestro pasaje. Y en el Nuevo Testamento, esta palabra firme hace referencia a las promesas de Dios. Romanos 4:10, Hebreos 2:2. Y también hace referencia a la esperanza que tienen los creyentes, que es firme y segura. 2 Corintios 1:7, Hebreos 3:6, Hebreos 6:19. O sea que este llamamiento y elección pueden ser firmes, así como la palabra de Dios es firme y segura. Así como la esperanza que tienen los creyentes es firme y segura. Ahora, muchos objetan que solo es posible saberlo cuando partamos de este mundo. Los católicos romanos, por ejemplo, piensan que solo ellos tienen la autoridad de decidir quiénes son salvos, dándoles un grado de santidad. De resto no se sabe. Nadie puede saberlo. Y los arminianos no creen por obvias razones, ¿no? En su teología de la salvación no hay firmeza, no hay seguridad. Alguien puede ser salvo un día y al otro caer de ese estado. Pero piensen, hermanos, si podemos estar seguros de nuestro llamamiento y elección, según el apóstol Pedro, es porque son seguros y confiables. Y la razón es que es Dios quien nos elige y nos llama de manera irrevocable para ser suyos. Y los que el Hijo, y los que Él le dio a su Hijo, no van a perecer jamás, dice el texto, ni nadie los va a arrebatar de su mano. Creo que en tercer lugar, nuestro texto nos habla de los efectos que tiene la seguridad. Y uno de esos efectos es claro en la carta y es
el uso diligente de los medios. Los que hacen firme su vocación de elección son los que están haciendo las cosas mencionadas en los versículos 4 al 9. En la parábola de las vírgenes que les mencioné anteriormente, las prudentes fueron diligentes en llevar su aceite, contrario a las insensatas. Un verdadero conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo no nos dejará estar ociosos y sin fruto. Dice Anthony Burgess, la diligencia es el aceite que mantiene la lámpara encendida. En segundo lugar, la seguridad de la salvación produce un corazón inflamado de amor por Dios. El sabernos salvados de la ira eterna de Dios nos lleva a amarlo más. Al considerarnos ser ahogados por el mar de su furia, podemos nadar tranquilamente en el mar de su gracia, ¿o no? El amor es la última virtud en la lista de los versículos 5 al 7. Y no creo que sea una casualidad. El amor, dice la Biblia, es el vínculo perfecto. Sin amor, dice el apóstol Pablo, podemos experimentar muchas gracias. Podemos hablar lenguas angelicales, profetizar, entender todos los misterios, tener toda la fe del mundo, mover montes, hacer caridades por los desvalidos. Pero no vamos a hacer nada más que un metal que resuena, un címbalo que retiñe, es decir, vacíos e inservibles. ¿Y acaso no amamos a Dios porque Él nos amó primero? ¿Cómo podemos amarlo si no sabemos si nos ha amado? Otro efecto de la seguridad es que cuando estamos desanimados o en desolaciones, en atribulaciones, en angustias o en tristezas, siempre levantaremos el corazón por encima de todo. Y les voy a mostrar un ejemplo en las Escrituras. En 1 Samuel capítulo 30, recuerdan que David volvía a Siclag y él pudo ver que los amalecitas habían invadido y se habían llevado a todas las mujeres cautivas y a todos los que estaban allí. Y la ciudad estaba quemada. Y todos, junto con David, al ver la gran desolación, alzaron su voz y lloraron, dice el texto, hasta que no tuvieron más fuerzas para llorar. Pero dice el Espíritu Santo que a pesar de estar muy angustiado David, pues el mismo pueblo quería apedrearlo, él se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Cómo podría David fortalecerse en Jehová su Dios si no estaba seguro de que Él era su Dios? Dice Burgess, la verdadera seguridad es como un metal que está bajo prueba. Si puede soportar los golpes del martillo encima y el yunque debajo, y aún así continuar siendo inflexible, entonces es un metal verdadero. Y creo que este episodio en la vida de David nos apunta a un episodio muy importante en la vida de Jesús en el Getsemaní, cuando está angustiado en gran manera y su alma entristecida hasta la muerte. ¿Y qué hizo Jesús? No creo que solamente fuera porque iba a ir a la cruz a morir. Creo que su angustia y su tristeza era saber que iba a cargar con los pecados de su pueblo y a ser quebrantado por su Padre. Y en ese momento de angustia, dice el texto, ¿qué hizo Jesús? Él fue a su Padre, a nuestro Padre. Él fue a su Dios, a nuestro Dios. Y lo impresionante es que en el paralelo en Lucas dice que vinieron ángeles y le fortalecieron. Entonces la seguridad produce un levantamiento del corazón por encima de cualquier desánimo y cualquier desolación que pase el creyente. Y dice el texto, haciendo estas cosas, no caeréis jamás.
Un esfuerzo por abundar en virtud y realizar buenas obras es un medio para hacer segura nuestra vocación de elección. Y hay algunos que condenan esta doctrina y dicen, no, esto los va a llevar a ustedes a vivir sin ningún cuidado de la piedad. Y dice William Ames, un puritano que predicó sobre ese texto, esos que dicen esas cosas son como los que habla el apóstol en el capítulo 3, versículo 16, que siendo ignorantes e inestables, tergiversan las escrituras para su propia destrucción. Y sigue diciendo, aunque la elección de Dios sea segura en sí misma, ningún hombre puede estar seguro de ella sin la práctica de la piedad. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿No caeréis jamás? ¿A qué se refiere el apóstol Pedro? Dice William Ames, la razón es porque nunca somos conducidos a la tentación sin nuestra propia culpa. Siempre que somos tentados es nuestra culpa. Por descuidar nuestro deber. Ahora, yo creo que significa más allá de eso. Yo creo que la razón por la que dice no caeréis jamás es porque antes viene hablando de los ciegos, si lo leen anteriormente. No caerán jamás, como podría ser una persona ciega o miope. Ese caer es mejor traducido tropezar. Un paso antes de caer. Y el hombre que ha adquirido estas virtudes tiene su camino libre de muchos obstáculos y su visión despejada para ver y evitar los demás. Porque recuerden que son las ramas que dan fruto las que permanecen en la vid. Las que no son cortadas y echadas al fuego. Este tropezar, este concepto de tropezar lo vemos en el Antiguo Testamento. En el Salmo 119 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. En el Salmo 73, que ustedes probablemente saben cuál salmo es, dice él, David, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, dice David. Y dos versículos más adelante dice, sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Y en Jeremías 31 dice que Dios va a hacer andar a su pueblo junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán. En el Antiguo Testamento, aunque el pacto de gracia lleva consigo la obligación de caminar en el camino del pacto, este caminar no depende de los seres humanos. Depende exclusivamente de la fidelidad de Dios. No sé si recuerdan cuando Israel se vuelve infiel y adúltera. Los profetas no se basan en esto para llegar a la conclusión de que Dios cambie, o que su pacto fluctúa, o que sus promesas se incumplen. No. Dios no puede transgredir su pacto porque Él se ha comprometido con Israel por medio de ese pacto, voluntariamente y ha jurado solemnemente. El pacto de gracia, dice Herman Bavinck, que es firme y se confirma mediante juramento, inquebrantable como un matrimonio, como un testamento. Y es en virtud de ese pacto que Dios llama a sus elegidos, inscribe la ley en lo más íntimo de su ser, pone su temor en sus corazones, no les deja ser tentados más de lo que puedan soportar. Confirma y completa la buena obra que empezó en ellos y los guarda para el regreso de Cristo, para que reciban su herencia celestial. Quienes son llamados, dice Bavinck, también son glorificados. Quienes son adoptados como hijos son herederos de la vida eterna. Quienes creen tienen vida eterna ya, aquí y ahora. Y esa propia vida, siendo eterna, dice Bavinck, no se puede perder. No puede morir. Dios no puede ni quiere abandonar a su pueblo.
Dios puede y defenderá a aquellos que huyen hacia Él y que lo buscan en sus caminos. Si ustedes leen el Salmo 15, si quieren lo pueden abrir y verlo. En el Salmo 15, creo que el apóstol Pedro tiene en su mente este salmo por la forma en que termina. El Salmo 15, si ustedes recuerdan, habla acerca de los que morarán en el tabernáculo. Y empieza con una pregunta: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y este salmo presenta 6 marcas positivas y negativas de los piadosos. Si ustedes lo leen, los pueden observar. Pero lo impresionante es la forma en que termina este salmo. Termina: el que hace estas cosas no resbalará jamás. No resbalará jamás. Parecía unas palabras que acabamos de leer, ¿no? Y creo que la razón es porque la verdadera piedad no solamente es la abstención del mal. No solamente son los que caminan en integridad o practican la justicia o hablan verdad en su corazón los que habitarán en el monte, sino también los que no calumnian con su lengua, los que no hacen mal a su prójimo, etc. Y Thomas Watson lo pone de esta manera: no es suficiente que el siervo de la viña no haga ningún daño, que no rompa los árboles o que destruya los setos. Si no trabaja en la viña, pierde su paga. No es suficiente para nosotros decir el último día que no hemos hecho nada malo, que no hemos vivido en pecados escandalosos. Pero qué bien has hecho en la viña. No te contentes con la parte negativa de la religión. Muchos construyen sus esperanzas en el cielo sobre este fundamento agrietado. No se dan a ningún vicio. Nadie puede acusarlos de algún pecado. Pero, dice Thomas Watson, puedes estar tan lejos de la gracia como de los vicios. Puedes estar tan lejos de la gracia como de los vicios. Ahora voy a terminar diciendo, mis hermanos, que no pensemos ni por un momento que para estas cosas sea alguien suficiente. ¿Quién puede guardarse de caídas a sí mismo? Dice al final de nuestra carta, en el capítulo 3, 17 y 18, así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Somos llamados a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, pero es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer. Somos llamados a guardarnos del error de los inicuos para no caer de nuestra firmeza. Pero solamente aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, el único y sabio Dios, nuestro Salvador, a Él sea la gloria, a Él sea la majestad, a Él el imperio y la potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Oremos. Amado Dios, gracias por permitirnos introducir esta doctrina de la seguridad de los elegidos. Te pedimos, Señor, que podamos crecer en esa seguridad para dar los frutos que tú mismo pones, que tú mismo has preparado para nosotros. Guárdanos de caídas, guárdanos de nosotros mismos, del mundo y del diablo, y permítenos crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.